Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos en el capítulo 49. Estamos ya casi en el final. Dice: se parecía al cañón en que habíamos arrojado a los perros, pero este era más profundo, más infernal, espantoso. Al mirar hacia el torrente, unas cuantas aves cuyas especies no tuve calma para distinguir salieron chillando a mis pies, y un águila enorme que, asustada, emprendió el vuelo, azotó mi rostro con sus alas. ¿Qué le parece, capitán?, tronó la voz de Jarauta. Buena alfombra la de ahí abajo para bailar, ¿verdad, López? Sí, mi capitán. Todo listo, ¿eh? Alto por un momento, nos hace falta un poco de música. Hola, Sánchez, ¿en dónde está la corneta? Aquí, mi capitán. Toca entonces, toca el Yankee Doodle, ja, ja, ja. El Yankee Doodle, ¿lo oyen? Sí, mi capitán, contestó uno, y las notas del himno nacional de los Estados Unidos resonaron hiriendo mis oídos, causándome una impresión macabra que jamás olvidaré. Ya López esperaba verme lanzado en el espacio cuando un nuevo alto hizo que se callase la corneta. Voto va, que ahora se me ocurre una idea sublime. Como no se me había ocurrido antes, pero aún no es tarde, ja, 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 caramba, que bailen boca abajo, es mucho mejor, ¿no es así, López? Sí, mi capitán. Un viva de aquella partida de bandoleros acogió la nueva alteración del programa. El padre hizo una señal a López, que se acercó a él para recibir órdenes. Al principio no me di cuenta de la variación del suplicio, pero pronto comprendí todo el horror de la sentencia. Uno de los jarochos me cogió por el cuello y me arrastró al borde del precipicio. Me quitó el lazo del pescuezo y me lo puso a los pies, sujetándome los tobillos. Horror sobre horror. Me iban a colgar por los pies, cabeza abajo. Eso será mucho más bonito, ¿verdad, López? Sí, mi capitán. Este caballero de esta manera tendrá más tiempo para preparar su entrada en el cielo, ¿verdad, López? Sí, mi capitán. Quítale la mordaza para que tenga la lengua expedida. Le hará falta para rezar. López, sí, mi capitán. Uno de los jarochos me quitó de un tirón la funda de bayoneta, causándome horrible dolor. No sé cómo no me dislocó la mandíbula. Aunque quisiera, no hubiese podido articular una sola palabra. Déjale también las manos libres. Le harán falta para espantar a los opilotes. ¿Qué te parece, López? O sea, los opilotes es una especie de buitre de la América tropical que también llaman auras y samuros. Nota el traductor. Bien, mi capitán. Cortaron las ligaduras que sujetaban mis muñecas. Me encontraba tumbado de espaldas con los pies cerca del precipicio. A mi derecha estaba López con la cuerda que me iba a enviar a la eternidad entre las manos. Venga, música, coge el cabo, López, y al aire con él, gritó el jefe con fuerte voz. Cerré los ojos aguardando el empujón. Solo duró un momento, pero se me hizo un siglo. Hubo un silencio de muerte como el que procede al estampido del cañón o a la roca que se desprende. Luego oí la primera nota de la corneta, el disparo de un fusil, y creí notar que un hombre tropezaba conmigo y salpicaba de sangre mi rostro, desapareciendo en el agujero. Al mismo tiempo, con una fuerte sacudida en los tobillos, fui lanzado al abismo y quedé colgado de una rama que mis pies tocaban con la punta. Hice un esfuerzo inaudito, me doblé sobre mí mismo y, sujetándome a mis piernas, logré enseguida asirme a la rama y luego al tronco con la fuerza de la desesperación. Miré hacia abajo. Un hombre colgaba de la otra extremidad de la cuerda.
balanceándose en el barranco. Era López, a quien reconocí por su capote encarnado. Su cuerpo pendía de un lado, formando en la cuerda. Se le había caído el sombrero. La sangre corría por su cara y chorreaba por sus negras y largas greñas. Comprendí que había muerto. El lazo me cortaba la carne por los tobillos, por el peso del cadáver, y con él los dos cuerpos. La rama se cimbraba, amenazando romperse. La dama se raja, pensé. Me sostuve como pude con una sola mano, con la otra saqué mi navaja, la abrí con los dientes y di un tajo al cordel. Con el chasquido del latigazo cayó arrastrando por el cuerpo del guerrillero. Se oyó el ruido en el agua, miré y el torrente arrastró el cadáver de mi verdugo. Capítulo 50. Consejo de guerra sumarísimo. Durante este tiempo oía constantemente tiroteos mezclado de gritos, ayes vivas, ruido de sables al chocar y pisadas de caballos. Me constaba que un socorro inesperado nos había salvado. Una refriega se desarrollaba cerca de mí, pero no veía nada. Me lo ocultaba el árbol y las rocas. Durante algún tiempo permanecí silencioso, escuchando. No osaba moverme y aunque lo hubiera querido, me lo imposibilitaba el nudo de la ligadura de los tobillos que me había enganchado en una muesca de la rama. Cualquier movimiento podía hacerme fatal. Me encontraba postrado, desmayado casi, agotado por aquella terrible lucha entre la vida y la muerte. Con las pocas fuerzas que pude reunir, permanecí agarrado al tronco con mis manos, los pies pegados a la rama. Los disparos fueron cesando, los gritos venían de más lejos, luego resonaron hurras en inglés, y a poco una voz conocida se dirigió a mí diciendo: «Gracias a Dios, aquí está, bravo, viva, nadie hable de morir, sujétese, mi capitán, no se suelte, espere, ya voy, aquí están mis garras, tira, ala, ya está». Sentí que una forzuda mano me cogía por el cuello de la guerrera, que me desprendió de la rama y me dejó en el suelo al borde del precipicio. Miré a mi alrededor, asombrado. Lincoln bailaba como un loco, lanzando sus peculiares gritos aprendidos de lo indio. Una docena de hombres con el uniforme azul oscuro de la infantería montada le miraban y reían de sus grotescas contorsiones. Cerca, otro grupo de soldados vigilaba a varios prisioneros, mientras que otro centenar de ellos venían a lo largo del borde de regreso de su persecución a los jarochos, a quien habían puesto en fuga. Al momento reconocí a Twin, a Genseis, a Gillis y otros oficiales amigos que acudían todos a darme efusivas enhorabuenas y cariñosos abrazos. Más entusiastas manifestaciones no hubiera recibido el día de mi boda. El pequeño Jack había sido el guía de la columna del socorro. Al acabar de explicar al comandante lo ocurrido, busqué a Lincoln con la mirada. Ahí estaba, a mi lado, detrás de mí, con un pedazo de cuerda entre las manos y examinándome con detenida atención. Ya había pasado su rapto de loca alegría y volví a ser el Bob de siempre. «¿Qué te pasa, hombre?», le pregunté, observando su mirada de asombro. «Pues, mi capitán, que no doy con el ajo. ¿Quién demonios ha cortado esta cuerda y en dónde está el otro cabo?» Tenía en la mano la parte del lazo que había sujetado mis tobillos y le expliqué el misterio y la forma en que lo había cortado. Esto me elevó aún a mayor altura en la estima y admiración del buen sargento, quien se volvió a uno de los tiradores, otro cazador como él, diciéndole en voz baja: «Vale un imperio, chico. Te apuesto que delante de un oso nos deja achicados, como me llamo Lincoln». Al decir esto, se acercó al borde de la roca para echar una mirada al precipicio. Luego examinó la cuerda, el árbol, la cuerda otra vez. Arrojó unas piedrecitas al torrente,
haciendo cálculos mentales como si quisiera tomar datos exactos y precisos. Twin y los demás oficiales habían echado pie a tierra. Al volver la cabeza vi que Clayley le estaba dando un respetable tiento a la cantimplora del comandante. Yo le imité y sentí renacer mis agotadas fuerzas. ¿Cómo ha dado usted con nosotros, mi comandante? Este soldadito nos ha guiado al rancho, dijo señalando a Jack, y de ahí a la hacienda nos ha sido fácil seguir el rastro. Ah, entonces derrotaron ustedes a la guerrilla. A la guerrilla no hemos visto ninguna. Y en la hacienda, ahí no había sino unas señoras y algunos peones. Pero sí, una partida que hizo fuego. Los pobres Thornley y Hills heridos muy graves. Veo que no tienen remedio. Miré a estos dos que alegremente cantaban y reían. Pues no son los únicos. También Hensey ha recibido un flechazo en el costado izquierdo. Sí, por cierto, no lo niego, exclamó este último. A ver, mi comandante, explíqueme eso. No estaba de humor para reír chistes. Había adivinado la causa de tanta alegría que me hacía el efecto contrario casi doloroso. Palabra, capitán, dijo Hensey, puesto que lo ha de saber, sépalo por mi boca. Hemos visto un par de mujeres angelicales. ¡Qué divinidad de criaturas! Imposible cosa mejor. Y ricas como creso. Miel sobre hojuelas. ¿Verdad, muchachos? Hay mucha agüita, observó Gillis. Pues si viera usted las cosas que hicieron con Jack. Qué de abrazos, qué de caricias. Parecía que se lo iban a comer vivo. Yo quería saber más, pero comprendí que nada en limpio iba a sacar de aquellos muchachos que todo lo tomaban a broma. En consecuencia, determiné ocultar mi ansiedad a guardar el momento de poder hablar a solas con Jack. Bueno, y después de la hacienda, ¿qué dije, llevando la conversación en otro terreno? Pues seguimos vuestro rastro hasta el barranco, en donde vimos las rocas manchadas de sangre, pero ahí mismo perdimos las huellas. Afortunadamente apareció como por encanto un muchacho guapo y fino que debió ser conocido de Jack. Se acercó, nos indicó el camino y sin más desapareció de nuestra vista. Continuamos andando y volvimos a encontrar las huellas de los caballos. Luego dimos con una pradera, al final de un bosque en el que el suelo estaba lleno de marcas de pisadas de caballos, pero volvimos de nuevo a perder la pista. Entonces, ¿cómo han llegado hasta aquí? Por casualidad, estábamos ya cerca del camino nacional cuando ese sargento de su compañía cayó en medio de nosotros, desde la copa de un árbol como llovido del cielo. Cuando me separé del grupo me acerqué a Jack y le pregunté, ¿a quién has visto? A todos, mi capitán. Bien, ¿y qué? Me preguntaron que dónde estaba usted y cuando yo les dije sí, ¿qué? Pues cuando las señoritas ¿qué? Se quedaron así, abriendo mucho la boca y los ojos. ¿Y qué más? Se llevaron las manos a la cabeza y empezaron a gritar y a llorar. Jack era la paloma que traía el ramo de oliva. ¿No te dijeron a dónde iban? Pregunté, ya bañado en aguas de rosas. Sí, mi capitán, se iban al campo a vivir. ¿A dónde? Era un hombre muy raro y no me acuerdo. Era un nombre muy raro y no me acuerdo. Jalapa, Orizaba, Córdoba, Puebla, México, sí. Creo que dijeron uno de esos, pero no sé cuál. Se me ha olvidado, mi capitán. Capitán Haller, llamó el comandante. Venga un momento, haga el favor. Hay aquí algunos hombres que iban a ahorcar a ustedes. ¿No es así? Twin señalaba a 5 jarochos que habían sido hechos prisioneros en la escaramuza. Sí, mi comandante, así lo creo, pero no podría asegurar su identidad.
Por mi salud, mi comandante, dijo el irlandés. Yo puedo jurar que son estos mismos. No hay un solo que no me haya dado motivos para acordarme de él. Testigos las patadas que me han atizado en los riñones. Si esto es una razón, tengo varias de estas de la misma fuerza. Animales, hijos de mala madre. Dad, cosed ahora, andad cobardes. 2 pasos al frente, muchachos, dijo el comandante. Chan avanzó, cuadrándose al momento. Contestó a lo que se le preguntó. ¿Qué castigo merecían? Le dijo el comandante. Ahorcalos, exclamó al momento. Basta, retírese. Teniente Claiborne, continuó el comandante, dirigiéndose al más joven de los oficiales. ¿Qué sentencia usted? Ahorcarlos. Teniente Hellis, ahorcarlos. Teniente Clayley, ahorcarlos, dijo enfático y secamente. Capitán Hensey, que los ahorquen. Capitán Haller, ¿tiene usted ya su determinación? Mi comandante, pregunté para ver si podía mitigar la sentencia. No tenemos tiempo que perder en conversaciones, capitán, dijo mi superior, interponiéndose, ni tampoco podemos encargarnos de la conducción de prisioneros. Nuestro ejército está ya en Planté del Río y se prepara a atacar El Paso. Si perdemos una hora, quizá lleguemos tarde a la batalla. Ya sabe usted también como yo el resultado de estas tardanzas. Conocí el carácter decidido de Twin y la inutilidad de hacer objeciones. Los jarochos fueron condenados a muerte y ahorcados al momento. El parte del comandante decía así: matamos a 5 y les cogimos otros 5 prisioneros. El jefe logró ponerse a salvo. Los segundos han sido juzgados y sentenciados a morir ahorcados. Cuando llegamos ya estaba el capitán Haller con el lazo a los pies y sus compañeros esperaban la misma suerte. No pudimos esperar, los prisioneros han sido ahorcados. Capítulo 51. Una batalla a vista de pájaro. Hacía una hora escasa que el sol había asomado por oriente, cuando salimos de la cueva del Águila. Andados algunos pasos, volví la cabeza para mirar lo que quedaba atrás. Vista macabra y extraña, difícil de olvidar. 5 cuerpos se balanceaban de las ramas en lugar nuestro. ¿Qué diría del cambio sus camaradas, que seguramente contemplarían el cuadro desde alguna altura? Los cuerpos de aquellos desgraciados pendían inmóviles, cubiertos por sus pintorescos trajes. Las ramas se inclinaban ligeramente con el peso de los cadáveres. El águila lanzaba sus gritos al salir de las rocas y elevarse altanera por los aires, y los horribles buitres de cuello pelado describían círculos que a medida que descendían se hacían más reducidos alrededor de la codiciada presa. Aún no habíamos perdido de vista la cueva del águila cuando ya las ramas de los árboles aparecían negras, cuajadas de fétidos sopilotes que se alzaban hambrientos sobre los cuerpos aún calientes de los jarochos ejecutados. El cambio de víctimas me hacía estremecer. Vadeamos el torrente y seguimos durante algunas horas hacia el poniente por la semidesnuda orilla, hasta que hacia el mediodía llegamos a un arroyo de agua pura y cristalina que corría bajo un túnel de palmas redondas. Ahí descansamos, tumbándonos con estremecimientos de placer sobre la verde alfombra en donde echamos una buena siesta. A la puesta del sol nos dirigimos al pueblito de Jacumulco, en donde decidimos pasar la noche. Twin exigió al alcalde víveres y forrajes para hombres y bestias. En la plaza se ataron los caballos. Quedamos bajo el cielo estrellado, tranquilos, descansados y confiados en los centinelas
y avanzadas que alrededor del pueblo velaban nuestro sueño. Al romper el día, de nuevo emprendimos la marcha y después de atravesar otro torrente, llegamos al Plan, cerca de un par de leguas del puente, desde donde seguimos río abajo sin cesar de oír a espantosa profundidad el torrencial ruido de la agitación corriente. Al cruzar una eminencia a un lado del barranco, se presentó a nuestra vista un espectáculo que nos emocionó vivamente. Enfrente de nosotros, a cosa de un tercio de legua, se elevaba una colina en forma de cúpula, coronada por un torreón en el que ondeaba la bandera mexicana. Una espesa fila de hombres uniformados protegía la torre, y escuadrones de caballería brillantemente ataviados correteaban por los flancos del cerro. Los cascos de bruñido metal brillaban, mezclando sus reflejos con los que despedían miles de bayonetas. Los limpios cañones despedían destellos al herirlos los rayos del sol, que caían sobre aquellos y sobre los inmóviles artilleros formados a los lados de las piezas. Las agudas notas de los clarines y los redobles del tambor los oíamos distintamente. Tocaban Gerala. Alto, gritó Twin, con voz colérica, conteniendo su caballo con seco tirón de las riendas. Voto a 1000 diablos. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Guía, gritó furioso, sacando el sable y dirigióse a Raúl. ¿Qué es esto? Aquello, mi comandante replicó, el soldado impasible, es el telégrafo, el cuartel general mexicano, y nos ha traído usted a un tercio de legua de ellos, a más de 3 leguas, mi comandante, a más de 3 leguas, y veo distintamente el águila de la bandera. No hay 2000 pasos de aquí a allá. Para los ojos, sí, mi comandante, pero por el camino hay la distancia que he dicho. Hemos cruzado la barranca hace poco y ya no hay otro paso hasta llegar al Plan. Así era, en efecto. Aunque estábamos al alcance de los cañones enemigos, no dejábamos por eso de estar a 3 leguas de ellos. Una profunda y ancha cisma se abría entre nosotros y los mexicanos. Tomamos a la derecha y veloces nos encaminamos en busca de los nuestros. Mil rayos, Haller, vamos a llegar tarde. A galope, marcha, Picamos espuelas y salimos como exhalaciones. El Plan, el puente, el pueblo, el campamento yanqui, con sus miles de níveos conos de lona, todo apareció de repente a nuestra vista, como un plano tendido a nuestros pies. Aún nos encontrábamos enfrente del telégrafo. Cielos, exclamó Twin, no hay un alma en nuestro campamento. Algunos individuos se veían entre las calles de tiendas, trotskistas heridos y centinelas. Mire, mire. Dirigí la vista en dirección indicada. La batalla había comenzado. Sobre la colina que dominaba el campamento se veía una línea azul oscuro. Eran nuestros infantes, que avanzaban, sobre cuyas 10.000 bayonetas se reflejaban los rayos del sol. Eran una enorme, fulgurante serpiente que se dirigía hacia el telégrafo, cuyos anillos desaparecían tras las ondulaciones del camino. Del cerro, ocupado por el enemigo, partió un cañonazo, luego otro. Después siguieron los atronadores estampidos de las piezas mezcladas con las descargas, animadas con toques de corneta, redoble de tambores y ensordecedora gritería. Estamos en plena batalla. Llegamos tarde. Aún nos faltaba por recorrer cerca de 3 leguas, así que desistimos de incorporarnos a nuestro ejército, convencidos de que no podíamos llegar a tiempo. Nos detuvimos, pues, para contemplar la batalla desde la altura en que nos encontrábamos. Las descargas se sucedían sin cesar. El tiroteo se hacía cada vez más intenso.
Las bombas, los proyectiles, los cohetes resonaban sin interrupción, llenando el espacio de silbidos agudos, zumbidos pavorosos y detonaciones ensordecedoras. La colina del telégrafo estaba envuelta en una nube de humo, a través de la cual podíamos distinguir grupos de soldados que, decididos, avanzaban, trepando por la pendiente, ocultándose con las rocas, adelantado unos pasos para cobijarse bajo unos zarzas, disparando en la marcha, cargando sus fusiles al escudaño, los unos tropezando para incorporarse de nuevo, rodando los otros malheridos, cayendo muchos para no volverse a levantar. Un batallón salió rápido del bosque y, sin hacer caso ante la granizada de balas que le recibió, arremetieron, temerarios, trepando como gatos por las laderas del cerro. Las cornetas tocaban ataque, las bayonetas se cruzaban, los sables chocaban unos con otros. Todo era vocerío, estampidos, sangre. Un grito más fuerte, más prolongado se oyó, y nuestras tropas se lanzaron resueltas a conquistar la cima. Unos avanzaban y otros caían, y muchos huían despavoridos para ocultarse en los bosques cercanos. No sabíamos quiénes eran los que corrían derrotados. Mirábamos con intranquilidad angustiosa el asta en la que ondulaban los colores mexicanos. El humo envolvía su base en espesa nube. El tiroteo era constante. Mirad, mirad, viva, arranca la bandera de México, ya ondea el pabellón estrellado de la Unión. En efecto, vimos izar nuestra bandera y ondear sus rojas y blancas rayas en la extremidad del asta de el telégrafo. Todos a una lanzamos formidable hurra. En menos tiempo en que he tardado, lector, en describir el combate, la batalla del Cerro Gordo había sido ganada. Muy bien. Capítulo 52. Una retirada original. Montamos a caballo, perdiendo poco a poco de vista el redondo cerro del telégrafo, en el que tremolaba nuestra bandera. Miren, miren, ¿qué será aquello?, exclamó un oficial apuntando al otro lado de la barranca. Todos dirigimos la vista al lugar indicado y vimos que una larga hilera blanca se deslizaba por la orilla opuesta a la nuestra. Atrás, atrás todos, ordenó Twin al observar la extraña marcha. Al suelo todos y escondámonos tras de las rocas, que no nos vean. Galopamos y, desandando lo andado, todos nos ocultamos en el lecho de un arroyo seco, en donde era imposible que nos viese. 3 o 4 de nosotros echamos pie a tierra y con Twin subimos agachados, casi arrastrándonos hacia el punto que habíamos abandonado, y asomándonos por entre las matas observamos lo que pasaba al otro lado de la cima. Estábamos situados cerca del borde del abismo, frente a un surco de piedra que se extendía horizontalmente en una distancia de más de 1500 varas y que se elevaba casi perpendicularmente a unos 1000 pies desde el fondo del barranco. Estaba esta pared casi cortada a pico, a excepción de algunas plataformas de manera de grandes escalones. En la que crecían palmeras, cedros y negruzcas, masas informes de cactus agaves. Hacia el fondo marchaba la línea blanca haciendo zigzag despacio, tomando 1000 precauciones. El peligroso camino, bajando como inmensa hilera de colosales insectos en busca del torrente. Si nos hubiésemos sabido lo que aquello era, nos lo dirían los resplandores que de cuando en cuando salían de la enorme serpiente.
Eran soldados mexicanos fugitivos que habían abandonado el campo de batalla. Detrás de estos iban saliendo del bosque miles y miles más que se detenían en la orilla esperando turno para poder bajar el precipicio. Se habían escondido en la espesura de la selva, huyendo del ejército norteamericano que los perseguía en la ruta. El grueso de nuestro ejército había traspuesto sus líneas e iban por la carretera de Jalapa, siguiendo las nubes de polvo que levantaban los fugitivos escuadrones de Santa Anna. Durante algún tiempo permanecimos escondidos, observando todos los movimientos del derrotado enemigo. La cabeza de su columna había llegado ya al fondo, por donde el río Plan serpenteaba entre rocas acantiladas. Todos mirábamos con impaciencia al comandante, que con sus ojos grises contemplaba impasible la escena, sin dar señales de nada de lo que pasaba por su mente. Me decidí a hablar. «Bueno, mi comandante, ¿qué hacemos?» «Nada», contestó lacónicamente. «¿Nada?», exclamaron todos a una. «¿Qué quieren ustedes que hagamos?» «Ocuparlos a todos». «¿Ocupar a quién?» «A todos esos que tenemos ahí delante». Ahí, están muy lejos, a más de 3 leguas, y aunque nuestros caballos tuviesen alas para llevarnos de un vuelo hacia abajo, ¿qué podrían hacer 100 hombres entre las peñas y matorrales del torrente? Miré hacia allá. Más de 1000 bajaban por entre las peñas. ¿Qué importa el número?, dije yo. Esos hombres están derrotados, huyen. La mitad no llevan armas. Vamos, mi comandante, intentémoslo. Podemos cogerlos a todos sin pasar un tiro. Pero, mi querido capitán, es imposible alcanzarlos ahí. No es necesario. Si vamos andando por aquí hasta allá arriba, ellos mismos vendrán a caer en nuestras manos. ¿Cómo así? ¿Ve usted aquella línea negra? No dista de aquí una legua. Ya sabe que en las peñas secas no crece una arbolada como aquel. Es un desfiladero, y apostaría cualquier cosa que todos van a parar ahí. Magnífico, gritaron varias voces. Se encontrarán de frente con nosotros, y entonces no se trata de eso. Calma, seguirán por el fondo, por la espesura. Demos la vuelta y adelante. Quién sabe, quizá no tengamos algo serio que hacer. Adelante. El jefe se puso en pie. Nos dirigimos al arroyo y montamos en sus caballos, animados de deseos belicosos. Yo tenía ganas de hacer algo que valiera la pena para poder regresar al campamento orgulloso de alguna hazaña. Mi amigo Clayley y yo estábamos como los chicos de la escuela que llegan tarde y quisieran encontrarse en el camino algo que llevar de regalo al maestro. Sabíamos además que el general en jefe había ordenado que se hiciese cuantos prisioneros se pudiese. Obedecía la orden a que sabía que muchos de los que en Veracruz habían dado palabra de no volver a tomar las armas contra nosotros. Se hallaba de nuevo en el ejército mexicano e iban a la defensa del Cerro Gordo. Indudablemente muchos de estos honrados caballeros se encontraban entre los fugitivos de ahora. Así pensábamos y estábamos ansiosos por hacer algo grande que hiciese olvidar nuestras locuras y conquistar la buena fama que habíamos perdido. Permítame, mi comandante, que me ponga al frente de 50 de sus hombres. Ya sabe usted que tengo una cuenta que saldar. No puede ser, capitán, no puede ser. Sigamos adelante. En aquel momento, por primera vez, sentí odio hacia Twin. Para mostrar mi desagrado, refrené mi caballo, pasando a retaguardia. ¿Qué no hubiera yo dado por tener de aquí momento a mis francotiradores? Mi mal humor fue repentinamente interrumpido por el disparo de un fusil y el silbido de una bala que pasó cerca de mí, al mismo tiempo que el comandante daba la voz de alto. Apóyeme en los estribos. Alzándome y pude ver un objeto verdoso detrás de una roca. Era un centinela del que había disparado para anunciar nuestra presencia. «Serán de los nuestros, estoy seguro, mi capitán», replicó Lincoln. «He visto
el verde del Kepis. Partí al galope y llegué al momento en que Twin destacaban un pelotón de exploradores para hacer el reconocimiento. Me incorporé a ellos y apenas avanzamos 100 varas cuando, al asomarme por el borde, vi a unos 400 o 500 pasos de nosotros un cañón Howitzer de A10 que acaba de emplazarse y nos apuntaba con su boca amenazadora. Detrás de la pieza había varios artilleros y a los lados un numeroso núcleo de soldados de infantería ligera o de tiradores. Una banderita de rojas y blancas líneas tremolaban sobre el cañón y los de nuestro pelotón, sin acordarse de las órdenes recibidas, se quitaron los cascos y empezaron a agitarlos dando repetidos vivas. Los soldados de infantería permanecieron inmóviles, sin saber qué hacer ni qué pensar de nuestra extraña conducta, pues formaban la vanguardia extrema del cañoncito. En aquel momento, uno de los cazadores de a caballo se adelantó a galope ondeando la bandera del regimiento. Un grito de alegría contestó al saludo y a los pocos momentos todos nos hallábamos reunidos, abrazándonos, felicitándonos mutuamente. Para mí, la más agradable sorpresa fue ver que ahí estaba mi compañía al mando del teniente, dando guardia al cañón. La recepción que nos hicieron nuestros camaradas fue tan entusiasta y expresiva como si volviéramos de la tumba. Creían que habíamos muerto. Era divertido y curioso ver a aquellos tiradores alrededor de Lincoln, escuchando curiosos los relatos pintorescos del sargento. Capítulo 53. Un copo en toda regla. Poco tardamos en dar rienda suelta a nuestras mutuas satisfacciones y alegría y darnos parabienes y congratulaciones. Nos despedimos. Twin siguió adelante con su escuadrón. Yo puse en práctica lo que se me había metido en la cabeza. Tenía yo el mando independiente de mi compañía y con mi gente volví hacia atrás, pues sentía necesidad de hacer algo que me redimiese con mis calaveradas. Clayley compartía conmigo la misma manera de pensar. ¿Necesita usted mi gente?, preguntó a Ripley, valiente y simpático oficial encargado del Howitzer. No, mi capitán. Tengo conmigo 30 artilleros, que no creo sean pocos para defender la pieza contra esos héroes que van por allá, me contestó, señalando a los fugitivos que bajaban hacia la barranca. ¿Por qué no se viene con nosotros? Bien lo deseo, pero el deber, mi querido Haller, el deber. No puedo separarme de mi cañón. Entonces, hasta la vista, que no puedo perder un minuto más. Adiós. Hasta luego. Si acaso le zurran, aquí espero con la pieza hasta su regreso. Estaré preparado para soltar la metralla contra sus perseguidores. Mi compañía estaba formado al lado del cañón y a la voz de paso ligero marchen nos dirigimos hacia las colinas. En pocos minutos llegamos a un sitio en que el camino se desvía a alguna distancia del borde del precipicio. Hicimos alto y acompañados de Lincoln y de Raúl nos adelantamos, arrastrándonos hasta nuestros antiguos puestos de observación. Nuestra parada en la batería había sido tan corta y el camino que seguían los fugitivos tan difícil para el descenso que cuando nos pusimos en nuestro observatorio, los primeros hombres de la columna llegaban al fondo del torrente. Iban por parejas, o de 3 en 3, a lo sumo, deslizándose por la cornisa que salía sobre el precipicio. Ripley me había prestado, al separarnos, sus gemelos de campaña y con ellos podía ver sus menores movimientos. Muchos de ellos no llevaban armas, se habían desprendido de ellas para poder huir con más facilidad,
Otros, sin embargo, aún conservaban sus fusiles, y casi todos llevaban sus mochilas, y hasta bultos llenos de objetos robados en sus correrías. Al llegar a la verde orilla del torrente, se abalanzaron al agua sedientos, cayendo de bruces sobre el limpio líquido. Luego llenaron sus cantimploras, lo que me indicó que pensaban dirigirse a la montaña y pasarían por terrenos en donde se carecía de agua. Al mirar al fondo con los gemelos, mi vista se detuvo ante un objeto que se encontraba bajo un macizo de palmeras. Era una mula ensillada al cuidado de varios soldados mejor uniformados que el resto de los fugitivos. Indudablemente estaban esperando a algún jefe de alto rango. Seguí mirando a la hilera bastante arriba, a medio camino donde formaba esta una pequeña plataforma. Había un grupo de oficiales a la sombra de algunos palmitos que ahí crecían. Se había detenido algún rato para dejar pasar buen número de soldados como exploradores. En efecto, cuando los primeros grupos llegaron al fondo y se internaron por la espesa maleza que en sus bordes crece, los oficiales emprendieron de nuevo la marcha hacia abajo. Mi mano tembló al ver que uno de aquellos oficiales llevaba un bulto, un hombre en la espalda, y aquel hombre no podía ser otro, el tirano de México. Imposible describir lo que pasó por mi alma en aquellos momentos. El cazador Nobel que por primera vez ve al alcance de su escopeta una pieza mayor, un oso, un búfalo, una pantera, debe de sentir algo parecido a lo mío. Odiaba a aquel hombre como todas las personas honradas aborrecen a los déspotas cobardes. Durante nuestra corta campaña había oído de labios fidedignos de baja historia de su villanía, y en aquel momento hubiese deseado tenerle tan cerca de mi mano como lo ponían los lentes de mis gemelos. Podía casi distinguir las arrugas producidas por su maldad, que marcaban su oscura y maliciosa cara. Cuando me di cuenta de que era él, me oculté más, aconsejando a mis compañeros que hicieran lo propio. Había llegado el momento de obrar sin perder minuto. Guardé los gemelos y arrastrándome me acerqué a mis compañeros. Sabía por Raúl que la línea que a lo lejos había visto era, como pensaba, el cañón de un pequeño arroyo, muy frondoso en sus orillas, que formaban un paso para llegar al río Plan. Distaba de nosotros no una legua como había creído, sino cerca de 2, lo que nos era favorable. Partimos pues con rapidez en aquella dirección. Había entusiasmado a mi gente con unas cuantas frases y todos estaban tan locos como yo por llevar a cabo nuestra empresa. Muchos de ellos hubieran dado la mitad de lo que les restaba de vida por haber hecho una descarga sobre nuestros enemigos. Se acordaban de los hermanos, de los amigos muertos por ellos en la llanura de Goliat y en el fuerte del Álamo. Mis tiradores, que todo el día habían estado hablando de combates y refriegas, iban contentísimos al ver que se parara algo que les había de interesar. Marchaban rápidos, sin perder el paso, como un solo hombre. Las 2 leguas las devoramos en breve tiempo. Un ligero examen del terreno nos convenció de que parecía hecho de intento para el plan que había concebido. El desfiladero o cañón no corría en línea recta, sino en zigzag, de manera que un hombre a su entrada no podía producir alarma, sino a los pocos que quedasen dentro de la cueva. Esto es precisamente lo que nos convenía, porque así podríamos ir cogiendo prisioneros a los que llegaban sin que se enterasen los que venían detrás, sin despertar alarma alguna, ni darles tiempo de esconderse en la espesura. Mi intención era hacerlos a todos prisioneros sin disparar un tiro, si era posible,
y dadas las circunstancias lo creíamos más que probable. El paso era un arroyo seco a cuyos lados crecían grandes pinos y álamos entrelazados por lianas y enredaderas. En el punto en que desembocaba en la montaña, los bordes eran altos y desnudos, solo algún que otro grupo de palmitos y matorrales en la cornisa o plataformas naturales crecían lozanos. Tras esos árboles o matas puse un tirador oculto, formando así una línea desplegada en forma curva que abrazaba la desembocadura del barranco, línea que, desechándose poco a poco, circundaba un espeso chaparral en el mismo margen del precipicio. En ese punto aposté media docena de hombres en cada lado del camino, de tal forma que no podían ser vistos de los que entrasen y destinados a cortarles la retirada. En el lado opuesto del terreno elíptico coloqué un destacamento más numeroso al mando de Clayley, con Raúl por intérprete. Huáquez y yo nos encargamos de los otros destacamentos. En poco tiempo todo quedó arreglado, gracias a la inteligencia y experiencia de aquellos hombres, muchos de los cuales eran cazadores acostumbrados a sorprender búfalos de una manera análoga. Así es que no fue necesario entrar en grandes explicaciones para que me entendiesen. A los 5 minutos cada tirador estaba en su puesto aguardando impaciente en medio del mayor silencio. Ningún rumor llegaba a nuestros oídos, como no fuese el silbido del viento al cernerse por entre las ramas de los árboles y el murmullo del agua al resbalar por entre los cantos rodados del torrente. De cuando en cuando se oía un disparo lejano y las agudas notas de los clarines de la caballería mexicana que huía por los caminos de Encerro y Jalapa. Ni una palabra se cruzaba entre nosotros. En aquel lugar parecía que no había alma viviente. También escondidos estábamos que, aun sabiendo nuestros escondites, no nos veíamos unos a otros. He de confesar que en aquel momento sentí una de las más grandes emociones de mi vida, y aunque no sentía odio hacia el enemigo, ni deseos de hacerle sufrir, a no ser al tirano que he nombrado, había en mí algo salvaje, algo seductor, de embriagador, pensando en la trampa de hombres que habíamos dispuesto, trampa contra el más peligroso y fiero de los animales. Me sentía febril, no quería ser inhumano, sabía que a los prisioneros de guerra no se los había de maltratar. Mis tiradores tenían orden de no disparar un tiro ni dar un solo golpe si los mexicanos rendían sus armas y se entregaban sin hacer resistencia. Pero él estaba apartado del fuero humano, excluido de las leyes de la humanidad, de la que no formaba parte, y estaba decidido a no oponerme a que mis soldados hiciesen con el tirano lo que gustasen. A ver si la emboscada resulta inútil, me dije, al ver que el enemigo no daba señales de acercarse. Si me habré equivocado, me decía, si habrán seguido por el río. En eso llegó a mis oídos un rumor como de colmena, que poco a poco fue creciendo con intensidad, hasta que pude distinguir las voces de unos y otros claras y fuertes, pero no tan fuertes como los latidos de nuestros corazones. Ruido de grava, pisadas de cantos que ruedan, ya están ahí, ya llegan. Cuidado, hombre, gritó uno. Caramba, exclamó otro. Ten cuidado con lo que haces. Ya que hemos escapado de las balas de los yanquis, no vayamos a dejarnos los sesos contra una roca de estas, arriba, arriba. Oye, Antonio, ¿estás seguro de que por este camino vamos a las tierras altas? Segurísimo, camarada. Y de ahí a Orizaba, no, a Orizaba, derecho, derecho. Está muy lejos, silencio, hombre, pero hay pueblecitos en donde descansar. Vaya, entonces no me importa que esté más o menos lejos. Tengo más hambre que un coyote. Chico, lo que es los coyotes de por aquí no pasan hambres, no, caray. ¿Quién sabe si habrá muerto el cojo? Ese es un zorro para que
lo maten las balas, y como zorro ya habrá encontrado alguna madriguera en donde esconderse, porque lo que es ese, si le cogen, zorro cogido, zorro muerto, y luego que el que lo haga, ya sabes. El que mata a un ladrón tiene 100 años de perdón. Así hablaban de su jefe los hombres que hacía una hora se desgañitaban gritando: ¡Viva el general! ¡Viva Santana! Siguieron andando y diciendo pestes del tirano, riéndose de él y haciendo chistes. Uno de ellos exclamó: como los tejanos, leche en mano, tenemos que buscar otro nuevo presidente. Pasaron por delante de nosotros sin sospechar nuestra presencia. Era un grupo de unos 15 o 20 soldados ilusoramente uniformados con chaquetillas blancas y pantalón azul como los de los marineros, quintos y todo como eran, ya fuese por la favorable posición que habían ocupado en la batalla, ya por conociese mejor el terreno, y esto era lo más probable. Habían logrado escapar con vida cuando miles de veteranos habían mordido el polvo o caídos prisioneros. Pocos entre ellos conservaban las armas. La mayoría las habían dejado para huir con más desembarazo. La voz de Raúl se oyó claramente: ¡alto! ¡Abajo las armas! Vimos que dieron un salto de sorpresa y temor. 2 o 3 volvieron la vista hacia atrás con la intención de meterse por el desfiladero, pero viendo media docena de fusiles que les apuntaban, se detuvieron. Adelante, adelante, que somos amigos, les dije en voz baja para que no los oyesen los que aún no habían desemboscado y ya estaban cerca, haciendo al mismo tiempo señal de que avanzasen. Como por el frente, Clayley les enseñaba un pañuelo blanco y por otro lado nosotros los amenazábamos con los fusiles. La elección no fue dudosa. En un minuto desaparecieron de nuestra vista con el teniente y Raúl, que ya tiene instrucciones de lo que debían hacer. Casi en el mismo momento otro grupo numeroso apareció por la cañada, inconsciente como los otros de lo que los aguardaba. Procedimos con ellos en la misma forma y así repetimos la operación con cada patrulla que iban apareciendo. A todos los obligamos a desprenderse de sus armas y a tenderse en el suelo al llegar al alto en que coronaba la explanada elíptica. Así seguimos, pero comprendiendo que ya no podíamos hacer mucho más prisioneros por la dificultad de guardarlos y conducirlos. La tentadora presa de Santana no caía en la trampa. Ya no podía estar lejos, así es que decidí esperar algún tiempo, pero un suceso inesperado puso fin al copo. Un grupo de unos 15 hombres, en su mayor oficiales, apareció y decididos avanzaron. A poco oímos que Raúl daba el alto, pero en lugar de hacer como los otros, los oficiales desenvainaron sus sables, empuñaron las pistolas y se precipitaron hacia el paso, decididos a defender sus vidas. Una descarga de ambos lados contuvo la retirada de algunos. Otros pudieron huir a lo largo del acantilado y muy pocos llegaron a penetrar en el torrente. Como era vana ilusión pretender darles caza, ordené que cerrasen líneas alrededor de los prisioneros para que no intentasen hacer lo que los últimos compañeros. Ni por un momento se nos ocurrió que pudieran atacarnos. Lo que habían logrado escapar llevaron el pánico a la barranca y el temor garantizaba nuestra seguridad. ¿Para qué aguardar más tiempo? El tirano, alarmado, retrocedía ya en busca de salida menos peligrosa. Algunos tiradores que se acordaron de los horrores de Santa Fe y San Jacinto me pidieron permiso para ir en su persecución, a lo que no pude acceder dadas las condiciones en que nos encontrábamos, pues necesitaba de toda mi gente para cuidar a los muchos prisioneros que habíamos hecho, con los tirantes de los cañones, con correas que hicimos, tiras, con cuerdas, con todo lo que pudimos utilizar, fuimos atando de 2 en 2
formando con ellos un batallón de 115 filas, es decir, 230 prisioneros. Así atados, bien custodiados, emprendimos la marcha y orgullosos de nuestra hazaña, hicimos nuestra entrada triunfal en el campamento del ejército norteamericano. Muy bien. Bueno, aquí concluimos la charla. Le doy. Nos vemos en el siguiente. Ya estamos por concluir nuestra lectura. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.